Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hoy es martes 15 de febrero del 2022. Estamos en iniciación real y vamos a presentar el tema de Raya Yoga. Un tema muy interesante y muy bonito para continuar con todos estos temas de nuestro programa. Y nos acompañan Mónica Ríos de México, Jesús Noyola de Río Grande, Zacatecas, el doctor Alex Sánchez Aldana de Guadalajara, Ana Luisa Flores de León, Guanajuato, y los que se incorporen les vamos a dar entrada poco a poquito. Pero por lo pronto vamos a entrar con el tema del Raya Yoga. ¿Habían ustedes oído hablar de este tipo de yoga? Yo había escuchado hablar de los alimentos rajásicos, nada más. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Que está relacionado con esto. Mm, con ese término, rajásico. Sí, cuando se habla de tamásico, rajásico y sádvico, ¿verdad? Las tres características principales, vibratorias principales del universo. Entonces, es tamas, rajas y sattva. Sí, es algo parecido, pero aquí el término raya eh, significa real. Y vamos a ver por qué. Entonces, Raya Yoga, ¿qué les parece si y yo creo que voy a presentar mi pantalla para que lo vean? Así van a poder seguirme un poquito mejor. Así van a poder seguirme un poquito mejor y vamos porque a veces no se escucha tan bien, y si algo falta, ahí pueden ustedes estarlo viendo. Estamos aquí va. Y se supone que ahí está compartiendo, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos bien. Raya Yoga es el sendero de la disciplina de la mente y significa literalmente yoga regio o yoga de los reyes. ¿Sí mm, ¿sí han oído el término Maharaja o Maharaja? Es el término que se usa para los reyes en la India. Maha quiere decir lo máximo, como Maha Prakriti, la gran Prakriti, o, eh, Maha Raja, es Raja, rey, el máximo rey como el emperador en la India. Y eso quiere decir el término Raja, significa rey. Y es llamado también yoga mental porque es el camino que lleva a la unidad por medio de la concentración y meditación yógicas. Puede ser pronunciado Raya o Rash Yoga. Y es el tipo de yoga que sigue la vía de la introspección. Recuerda que habíamos platicado ya del Gnani Yoga, el yoga del conocimiento, ¿verdad? Y ese es el yoga eh, de la introspección o el yoga de la búsqueda interior, el manejo de la mente en todos sus aspectos. Y en este tipo de yoga, el practicante investiga su mente explorando la conciencia en sus diferentes manifestaciones, consciente, inconsciente, supraconsciente, eh, subconsciente, infraconsciente, ¿verdad? Y en este yoga se dirige la atención hacia el interior, lejos de la distracción mundana, con el objetivo de comprender la naturaleza humana y su potencial. O sea, todo eso que se tiene dentro, todo ese gran potencial que se tiene dentro, se tiene que explorar y esto se hace mediante el Raya Yoga. Hay otros yogas, tipo de yoga interesantes, Hatha Yoga con las posturas, Gnani Yoga del conocimiento, eh, Mantra Yoga con mantras, y aquí no. Aquí tiene que ser en absoluto silencio
Aquí serviría para ese tipo de Raya Yoga la meditación viparita, porque hay que profundizar poco a poquito, interiorizar hasta llegar a lo más profundo, pasando por todas las etapas. Primero la personalidad, después la mente subconsciente, y luego la mente infraconsciente, para llegar a realizar el vitrol, el viaje al interior de la Tierra, para encontrar la piedra oculta, la piedra, que es el alma. Y ya después de entrar a la cámara del medio. A la cámara del medio cuando se encuentra abierta en la puerta cerrada del Palacio del Fuego. Y ese sería el objetivo del Raya Yoga: profundizar, conocer, descubrir e ir eliminando todas esas imperfecciones internas del alma, porque el alma es como un gran cono que emerge del centro de la Tierra. Se puede comparar así. Y va surgiendo, primero es energética, después el mineral, luego vegetal, animal, humano intelectual, angelical, espiritual y divino, como un cono que va creciendo y va adquiriendo cada vez más luz. Y dentro del alma están ese gran conjunto de elementos de encarnaciones, vidas de seres que han vivido esa existencia y que han llevado la experiencia para la moderación y despertar del alma. Y ahí es donde se tiene que entrar profundamente, nada más que se requiere de tiempo. Y dice, este tipo de práctica aparece en el Bhagavad Gita, siendo posteriormente popularizado por Swami Vivekananda hacia el 1800 después de Cristo en su libro Raya Yoga y otros escritos inéditos. Compila también los 8 pasos de yoga descritos en los Yoga Sutras de Patanjali, acompañado de su propia reflexión y su propia versión. Y por eso decimos que el Raya Yoga está centrado en la meditación, y por esta razón la mente es un instrumento muy importante entre los practicantes de esta doctrina, ya que se utiliza para profundizar en la divinidad y en el universo interior hasta descubrir la divinidad interior. Pero para ello se debe desviar la atención de la mente hacia el interior, evitando los pensamientos exteriores y todos los elementos exteriores. Por eso les digo que es muy importante aquí el tipo de meditación viparita, porque es la que lleva profundamente, paso por paso, hasta llegar al ser interno. Y mediante la meditación consciente y controlada se puede alcanzar la purificación del consciente, la intensificación de la conciencia y con ambos la armonía. Por decir la purificación subconsciente, ¿se acuerdan qué decía cuando, bueno, en primer lugar había que aclarar un poquito porque eh, cuando aparecieron los primeros libros del psicoanálisis, los clérigos sobre todo y las corrientes muy conservadoras se espantaron porque Freud proponía que existía el consciente y el inconsciente, él le llamó de esa manera, aunque después él reconoció que había un preconsciente, ¿no? Pero él le llamaba inconsciente a esa parte profunda en que no se tiene conciencia, y ahí están todos los elementos, y como él tenía mucha tendencia hacia lo sexual, manifestaba todo eso que existía interiormente y era como una especie de cloaca, ¿no? Donde están todas esas cosas que no queremos ver, saber, conocer, pero que están ahí. Y los clérigos se disgustaron y compraron todos los libros, toda la edición de libros, y los quemaron en la plaza. Y ahí Freud emitió una frase muy interesante que dice, la humanidad va avanzando. Antes me hubieran quemado a mí, ahora solo queman mi libro. Porque estaba manifestando todas esas cosas que estaban ahí en el inconsciente, como le llamaba él. Y en esa parte profunda traemos eso. Está todo, ¿no? Está la luz y la sombra. Está la luz, pero está la otra parte, su contraparte, la contraparte oscura, normal y natural. Digo, los que lo conocemos. Y de hecho, en las prácticas, algunas prácticas rosacruces,
se utiliza una técnica en la oscuridad se pone una vela y un espejo. Y hay que ver ahí. Y se empieza a ver y se empieza a ver muchas cosas. Se ve la sombra. A alguien uno le llaman la bestia. Pero hay algo muy fuerte allá adentro. Y esa es otra parte oscura que hay que conocer, comprender y domesticar. Bueno, en este caso, iluminar. Pero para eso se requieren pues muchas cosas. Lo primero que nada es comprenderlo. Y después de eso, poner bajo dominio y control los instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos, ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo. Hay que hacerlo. Pero para eso hay que despertar todos los chakras con sus cualidades. Recuerden que ya hablamos la vez pasada de eso, ¿verdad? Los arquetipos y todo eso. Hay que hacer el trabajo. Pero primero descubrir y luego ya trabajar, depurar, para que se depure internamente. Bien decía, ahora que lo estoy recordando, alguien dijo por ahí, el Maestro Jesús lo dijo en los evangelios, aparece ese hipócrita, limpia el vaso por dentro, no por fuera, porque él veía a los fariseos vestidos de blanco y por dentro pues por muchas imperfecciones. Y les decía, son como tumbas, blanqueadas por fuera y podridas por dentro. Hipócritas, limpia el vaso por dentro, no por fuera. Claro, por fuera pues todos nos damos la bañadita y presentamos la mejor cara y hasta parecemos lindas personas. Pero por dentro, quién sabe cómo está por ahí el asunto, todos tenemos mucha carga y muchos elementos porque hemos vivido muchas vidas y muchas vidas bonitas y muchas vidas no tan bonitas. Algunas veces terribles. Y obviamente es parte del proceso de la evolución. Al día conocemos todo eso, ya no nos espantamos, ya lo vemos natural, aunque sí también hay que tener cuidado porque pueden revivirse muchas cosas profundas. Y por eso se recomienda que se hagan esas prácticas bajo la guía de un maestro, alguien que ya haya experimentado todo esto. Y entonces esta disciplina se basa en el Raya Yoga, con la idea de que el universo está creado únicamente por un mundo mental, o sea que el universo es mental, en principio, ¿verdad? La gran mente universal envía la semilla de todo el desarrollo al subconsciente universal y el subconsciente universal lo toma y lo genera. Y genera y va disminuyendo su nivel vibratorio hasta llegar a condensarlo en energía y materia. Ya se condensa así, pero todo en principio es mental. Y luego cuando la energía que genera el pensamiento de cada persona se logra calmar, alcanza un estado absoluto de armonía personal. Y la idea es generar un proceso espiritual de autoconocimiento a través del poder de la meditación, la que debe ser guiada por un maestro o a través de algunos documentos, pero de preferencia de un maestro para que vaya viendo el avance y se lleva. No sé si recuerdan ustedes cuando presentamos el tema de Ye Shan, un monje budista que logró la iluminación y cómo describe los pasos y cómo su maestro lo iba guiando. Y él iba y le decía, ya estoy. Y el maestro decía, te falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y lo mandaba otra vez a meditar. Y así estuvo muchos años bajo la guía del maestro, hasta que finalmente ya logró ese estado de iluminación y fue corriendo y le dijo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? El maestro le dijo, oh, Shan, ¿cuántos años tardaste en llegar a este estado? Claro, y vida, pues. Y gracias a este control de la concentración se logra la triple finalidad que ya se mencionó: purificación del subconsciente, la intensificación de la conciencia y la armonía. O sea, ese poder y esa fuerza de la conciencia y de la voluntad que se va adquiriendo y se refleja generalmente en la mirada. Entonces la mirada de la persona les va a decir cómo está su decisión interna, su voluntad de determinación. De hecho, en el mundo físico, gobiernan más fuerte físicamente. En el mundo, en el plano astral, gobiernan más fuerte emocionalmente. Por eso en el plano físico, el hombre domina a la mujer y le gana. Pero en el plano emocional, astral emocional,
La mujer es más fuerte y la mujer domina al hombre, generalmente hablando, ¿verdad? Hay excepciones. Y en el plano mental, ahí domina el que tiene más desarrollo de la fuerza de voluntad, la conciencia más intensificada, su determinación, decisión y volición desarrollo. Y es el que domina. Y ahí es donde se generan, bueno, en el plano físico están las grandes batallas, pero se generan primero en el plano mental. Primero se agarran pensando y después ya viene la parte emocional y después ya viene a reflejarse todo en el plano físico. ¿Sí se entiende esto? A ver, ¿qué opina de todo esto que se acaba de decir? No, que son puras mentiras. ¿Sí lo entendieron? Habló de muchas cosas, maestros, en particular cuando estaba hablando de desarrollo de físico, mental quedó bastante claro. Y de las disciplinas para despertar, pero, o sea, en ocasiones se me hace que es mucha información cuando creo que se debe comentar con no solamente más ejemplos, que me ayudaría mucho a mí en particular, sino también algunas prácticas para empezar a ver cómo se aplica esto en nuestras vidas de una forma práctica. Sí, muy bien. En general, pues estamos hablando del Raya Yoga y del sistema Raya Yoga que consiste en esa introspección y meditación. ¿Y querías decir algo, Jesús? Bueno, entonces acaba de llegar con nosotros. Ay, entró y se salió. Luis Estela Urbano, de lo que salió, yo creo que ratito se vuelve a comentar. Bueno, entonces continuamos. Se trata pues de hacer esto lo más entendible posible, ¿eh? Y sí es cierto, sí se requieren prácticas, es verdad, para realizar esto. Pero es importante pues que se entienda primero que nada el aspecto teórico. Y se dice que a un nivel significativo mucho más esotérico, se puede contemplar en la palabra raya una referencia oculta al sí mismo trascendental, como el último legislador o rey del complejo cuerpo, mente, alma. Además, el sí mismo, se le llama en sí mismo a esa parte interna que existe como sí mismo, como el espíritu, que se conoce en Occidente como espíritu. Además, el sí mismo se describe a menudo como el luminoso o resplandeciente. En sánscrito, rájate, un adjetivo que tiene la misma raíz verbal que raya. También el término raya podría referirse al señor Isvara, o Dios, que es considerado por Pantajali como un sí mismo especial entre los incontables sí mismos trascendentales. Entonces, por eso podría decirse que se llama Raya Yoga, porque se refiere al sí mismo. Anda en busca, es un sistema que lleva al encuentro del sí mismo trascendental, para llegar a lo más profundo del ser. Bueno, ¿sí se entiende eso, verdad? Si algo no entienden o quieren que se repita o tienen alguna pregunta, intervención, luego manifiestan, no esperen que pase. Porque si pasa el tiempo ya se nos olvida. Por el momento todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué sería el Raya Yogi? Igual. Entonces, el Raya Yogi es el psicólogo del yoga, ya que se inclina hacia el desarrollo metodológico y científico de la capacidad psicoespiritual del ser humano, con el propósito de despertar al verdadero mundo de lo real. Como ya lo hemos dicho otras veces, estamos viviendo en el mundo irreal, como decía Platón, en la caverna. Y el mundo real es el mundo de las ideas. Y ese plano interno que se encuentra dentro del humano, donde está ese aspecto real de él, que es el alma,
y el sí mismo y el espíritu, ¿verdad? Entonces, el Raya Yogi por temperamento es curioso, investigador y proclive a la experiencia intelectual, pero lleva a cabo su experiencia de lo real de un modo directo en lugar de hacerlo mediante una sistemática combinación de prácticas del tipo Bhakti, Karma y Gnana. Y hemos dicho que el Bhakti es el devocional, el Karma es el yoga de la acción y Gnana el yoga del conocimiento. Se busca promover el conocimiento y aquí se busca hacerlo de manera directa, profundizando, para encontrar todo eso que se encuentra dentro de la mente, ahí guardado, muy reservado. Y la ventaja del Raya Yoga es que es un sistema muy preciso, accesible a cualquiera, sin tener en cuenta su estado espiritual. O sea, cualquier persona puede practicar. De hecho, todo el mundo lo practica cuando hace una pequeña introspección. Empieza a preguntarse, ¿qué soy yo? ¿Y cómo soy? Y a descubrir si soy así, empieza a profundizar, y empieza a preguntarse y a analizarse. Ahí está ya practicando eso. Y las gentes, por ejemplo, gente del campo que son más sensibles, que empiezan a ver la naturaleza y ver su interior, también se van descubriendo. Y es una práctica del Raya Yoga en la que cada fase que se alcanza procura un grado creciente de paz y sabiduría. Trae todo eso, cada vez que se va profundizando más, conlleva a un estado creciente de paz y sabiduría, porque se va encontrando, se va comprendiendo y se van acabando los conflictos que se tenían. Por ejemplo, cuando a uno se comprende uno mismo, tiene muchos conflictos porque hicieron tantas cosas externas y luego siente el llamado interno, y así empieza a conciliar ambos aspectos, interno y externo, en su mente, y después ya en las emociones y después en su vida, ¿verdad? Y así cualquier principiante puede engancharse a la escalera del Raya Yoga y emprender prácticas que le conducirán finalmente a la cúspide del Samadhi. Porque ya cuando llega a encontrarse, cuando llega a sí mismo, a la parte interna, a ese aspecto espiritual, lo que se llama en masonería operativa, la cámara del medio, ya se encuentra con la fuente de todo lo que existe, de él mismo y de todo lo demás. Y entonces empieza a depurarse su mente, su alma, sus emociones, su parte subconsciente, y empieza a reflejarse en su vida, porque ya vive de manera más natural, más auténtica, ya puede reír con naturalidad, reírse de sí mismo, de los chistes, de todo lo que ocurre, y obviamente que se encuentra más feliz, libre y realizado. También ya puede entrar a la práctica, por ejemplo, de Tantra Yoga, sin espantarse, sin asustarse, y de manera natural como lo haría un niño, ¿no? Por eso los niños son tan bonitos porque son naturales. Pero ya cuando la persona crece se llena de complejos, conflictos, represiones, y deja de ser niño, y deja de ser auténtico, y empezamos con tantos problemas. Y cuando se hace ese manejo y esta práctica, se vuelve a ser como niño. Además, el Raya Yoga tiene la ventaja que es un sistema muy preciso, ya está bien elaborado y hace posible que el aspirante trabaje dentro de un entramado en que es posible entender sus logros y sus obstáculos, y ya sabe que lo que va logrando y lo que va desarrollando a cada paso. Cuando ya empieza con la práctica del Raya Yoga, sabe lo que va desarrollando en cada paso. Y entonces dice, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Recuerdo cuando estaba haciendo una práctica y entré un poquito en contacto con mi interno y me acordé de la historia de Tia Sham, cuando decía a su maestro, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y cuando entré, pregunté, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y pues la respuesta fue una sonrisa, y yo también me reí y dije, pues me falta todo. Y así es, porque encuentro todo eso, ¿no? Van encontrando eso y dice, ¿qué me falta? Y ya cuando se entra, ya uno ve que le hace falta de manejar en su alma, ¿no? En su alma, ¿qué le falta? Manejar qué, cuánto le falta manejar instintos, emociones, sentimientos, deseos, pasiones, ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí. Ya empiezan a encontrar qué me falta. Esto falta. Y voy a trabajar aquí, voy a trabajar acá y tengo que hacer esto. Y eso no quiere decir que la persona ya está perfecta, sino que ya encontró el camino del trabajo, como cuando estamos puliendo una piedra.
o la volteamos, ¿qué le falta? Ah, le falta esto. Vamos a pulirle más de este lado, hasta dejarlo, como se dice en la masonería, hasta construir la piedra cúbica, dejarla perfectamente pulida, para que sirva de base y sostén, para construir un gran edificio, un gran templo. Y la desventaja de Raya Yoga es que para llegar a la cúspide que se pretende con esa práctica, debería vivir una existencia más bien aislada. Es lo que se decía antes, ¿no? Tenían que retirarse. Y actualmente no tanto eso, pero sí es importante dedicar tiempo porque requiere grandes periodos de tiempo para la meditación. Y la mejor forma que se puede hacer es en el aislamiento. Entrar sin tiempo. Entrar sin tiempo, y cuando se logra entrar en lo profundo se pierde el sentido del tiempo. Estar sin tiempo, y recuerdo una vez que estaba en una situación bien bonita, pero hermosa. Entré y una persona que llegó del exterior empezó a gritar, ya es hora, ya es hora, ya es hora, y no podía salir, no podía. Pero fue tanta la insistencia que salí y me sentí muy conservado. Y sobre todo porque había dejado ese estado tan hermoso. Pero sí se requiere, pues, tiempo y dedicación y hacerlo de manera aislada, que no haya perturbaciones. Aunque si ya se tiene desarrollada la práctica del Pratyahara, la abstracción de las sensaciones externas, ya podría hacerse, aunque hubiera un poquito de ruido externo, siempre cuando no sea demasiado. Y también depende de la capacidad. Habrá personas con bastante abstracción que lo pueden hacer aún así. Pero sí es importante, puedes hacerlo en un lugar aisladito y sin interrupciones para poder entrar, profundizar y hacer un procedimiento y un proceso bonito que podría durar 15 minutos, media hora, una hora, lo que fuera, sin interrupción. Y luego ya vamos a decir que con la práctica de Raya Yoga se va obteniendo el dominio y control de la mente consciente, con la atención, pensamientos, ideas y razonamientos. Y esa mente consciente se pone al servicio de la mente supraconsciente, como el escudero con el caballero, como el escudero, el que carga el escudo, el joven caballero del caballero, para convertirse en caballero finalmente, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Hasta que la mente consciente se transforma en mente supraconsciente, con superatención, superpensamiento, superideas y superrazonamiento. Y también se va obteniendo el dominio y control de la mente subconsciente con sus emociones, sentimientos, pasiones y recuerdos. Y así irá obteniendo emociones, sentimientos y pasiones maravillosas y el recuerdo de su vida, de sus vidas pasadas y de su existencia como alma viviente en la eternidad, en el plano de Madrim y de Nogá, para quienes hayan estado en esos planos. Y si no, cada quien en el plano que le haya correspondido estar. Y es importante, pues, se va recordando todo esto, y por acuérdense que dijimos que se encuentra el alma, y en el alma están todas las vidas pasadas como una gran asamblea. Nada más que la actual es la que tiene micrófono. Pero a veces se meten otras, por algunas razones. Por eso acuérdense que psiquiátricamente existe el trastorno de la personalidad múltiple, personalidad doble o múltiple. Casos bien registrados, en el día una persona muy noble y educada y en la noche sale a la prostitución o cosas por el estilo. Y no se da cuenta, se bloquea su otra parte. Porque ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo en el interior. Nada más que habría que descubrirlo y saber manejarlo. Por eso no se permite, se bloquea para que no se sepa, porque es muy difícil y traumático reconocer todo eso y hasta que no se supera esa condición personal, pues ya se puede empezar a reconocer y a ver para que no cause tanto trauma y la persona no pierda su estabilidad. Y asimismo se irá obteniendo el dominio y control de la mente infraconsciente, con sus instintos, funciones vitales, como respiración, palpitación y metabolismo del sistema genético y epigenético, logrando transmutar sus instintos en energía pura, que inunda sus nadis y elimina sus chakras, activando de manera consciente la regeneración y replicación celular. O sea que ya cuando se entra, pues se pueden hacer muchas cosas interiormente. Cuando se logra entrar, pero dependiendo qué tanto se aplique y como dice el proverbio, tanto pones, tanto sacas.
como en la ruleta, ¿no? Te pones a la apuesta ahí de $1, pues te va a dar $1 o $3. Le pones 1,000, sabes que te da 3,000. Y si no, pues los tienes. Pero hay que ponerle para sacarlo. Y es lo mismo aquí, como en todo, y en todas las prácticas, en todos los estudios, en todas las carreras. Si se le quiere sacar, hay que ponerle. Y ya se ven después los resultados. Pero es muy bonito, pues el Raya Yoga es algo hermoso, pero sí hay que darse tiempo para practicar. Pero el Jnana Yoga es, digamos que más fácil porque empieza con el conocimiento y la práctica de las técnicas. El Raya Yoga sí se requiere un poquito más de disposición para profundizar y hacerlo de manera aislada y sin límite de tiempo. Por eso no es tan fácil de practicar. Y por eso no es tan popular, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí le paramos, que es lo más importante que se me ha que decir. Hay más cosas, pero para no dar tanta información así de un golpe, vamos a parar un poquito y a preguntarles qué les pareció, cómo vieron, qué opinión tienen, qué preguntas, qué aportaciones, todo esto. ¿Qué nos dicen? A ver, platíquenos. A ver, ¿qué nos dice Jesús? Ahora estás muy callado, siempre estás muy participativo. Es que, es que Como ustedes, estoy con un aparato nuevo que no sé cómo funciona y la verdad que estamos así. Está muy interesante, pues, realmente, pues, un redescubrimiento de nuestro potencial, ¿verdad? Y realmente a veces, pues, poco nos conocemos y no sabemos cuáles son nuestros alcances. Y entonces el Raja Yoga nos permite, como usted lo plantea, pues, es conocer esos potenciales, abrirnos a esa mente y llegar, a entrar en contacto con ese ser superior que pocas veces estamos vinculados con él. Gracias. muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere opinar o decir algo acerca de esto? Acerca de todo lo que vimos. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo la cruz del Aquarius, decíamos que son los signos fijos, Aquarius, Leo, Tauro y Escorpio, y que cada uno correspondía a un tipo de yoga. Y dijimos que llegamos al consenso todos que el Nani Yoga, que Aquarius corresponde indefectiblemente y sin discusión al Nani Yoga, el yoga del conocimiento trascendente, o yoga de la sabiduría. Y cuando entramos, bueno, y también ya al seguir hablando de Tauro, dijimos que lo que le correspondía era el ¿cuál es el de Tauro? ¿Qué tipo de yoga es? A ver, recuérdame, el de Tauro es ¿cuál? Karma Yoga. Karma Efectivamente, Yoga. el Karma Yoga, sí, así es, el Karma Yoga. Y el de Scorpio era el Bhakti Yoga, ¿verdad? Y ahí Sí. pues todos estuvimos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo todos. Es que al referirnos al signo de Leo, la palabra clave es osar. Algunos decían que correspondía el, el ¿cuál? Hatha El, Yoga. el Hatha Yoga, sí, efectivamente, sí. El Hatha Yoga. Eh, ¿Por qué? Porque era el que armonizaba, pues, Hatha, eh, Sol, Luna, y armoniza los dos aspectos, interno y externo, etc.
Y dijimos que sí, está bien, pero también dijimos que el Karma Yoga, que el Raja Yoga, o Raya Yoga, es el yoga del atrevimiento, porque pocos se atreven a profundizar y entrar. De hecho, hay una canción de José que se llama 5 minutos, y dice, quisiera tener 5 minutos para abrirme entero, para ver quién realmente yo soy. Y mirarme frente a frente y decirme efectivamente si tengo el valor. Y al último termina diciendo, y tengo 5 minutos, lo que no tengo es valor para entrar en él mismo y enfrentarse con esa situación, con esa condición interna que no siempre es tan bonita y agradable. Al principio es un poco difícil y fuerte cuando tenemos que enfrentar con esa propia realidad nuestra, que no nos gusta, que nos lastima, porque generalmente las personas creen ser de cierta manera, normalmente, porque, y eso es natural, porque son mecanismos de defensa, pues, mecanismos de protección intrapsíquica para defenderse de esas condiciones que no serían nada gratas ni agradables para el ego personal. Y para eso están esos mecanismos intrapsíquicos. Y claro que impiden la entrada, impiden el autorreconocimiento, pero ya cuando se tiene la osadía de romper con eso, se entra y se empieza a descubrir. Y claro que finalmente es mucho más benéfico, porque se rompe con la máscara y se quita la máscara y se es más auténtico. Pero sí es un poquito difícil y se necesita ser osado para atreverse a penetrar y a descubrir. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Será verdad que se necesita ser osado para entrar y descubrirse? ¿O cualquiera lo puede hacer? Yo creo que se necesita mucho valor y mucho autoconocimiento primeramente para poder realizar este tipo de yoga. Como que es la conjunción de todos los tipos de yoga que están en la cruz de Acuarios. Me imagino yo. Sí, sí, por ahí va, ¿verdad? Sí, De hecho, dice para, sí, que consta de varios tipos de para yoga. poder lograr este tipo de yoga. Sí, sí, para ya profundizar en todo, ¿verdad? Y así es. Sí. Y tener el Es valor, que, bueno, sí, sí, Jesús. iba a comentar, bueno, lo que pasa es de que ahorita no tenemos ese conocimiento, pero bueno, lo adquieres y todo el compromiso y la responsabilidad que se debe de tener para poder poseer ese conocimiento. Entonces, yo creo que para algunos nos puede ser, caray, la responsabilidad puede ser grande. Digo, hay que atreverse. Para eso estamos aquí. Pero yo digo, ay, no es difícil, no está tan fácil. A veces para uno la vida es muy hermosa como la tenemos, muy cómoda y todo, pero hay cosas más bonitas y a eso vamos, a atrevernos a pasar al otro peldaño de la escalerita. Sí, recuerdo que, como decía Facundo Cabral, decía, a veces yo me pregunto, ¿para qué sirve la decencia? Si para engordar al vecino o para aguantar la miseria. Y así dice muchos versos y termina diciendo, y a veces yo me pregunto, ¿para qué me pregunto tanto? Si pregunte o no pregunte, el mundo sigue girando. Pues para qué preguntarse tanto, ¿no? ¿Para qué complicarse tanto? Pero que quiere descubrir, tienen que entrar ahí. Acuérdense de la inscripción del frontispicio del templo de Delfos, que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque dentro de ti mismo está todo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces ahí está la parte clara, luminosa de los sefirot, la parte oscura de los grifos, y todos esos elementos están ahí. Y por eso en las logias operativas se trabaja en el primer grado en enseñar al ignorante.
El postulado de trabajo es enseña al ignorante. Todas las grandes verdades ahí entran en Jnana Yoga, yoga del conocimiento, para que se aclare mediante el conocimiento de su concepto. Y el segundo paso, el segundo grado, tiene que llevarse a cabo desenmascarar al hipócrita. Desenmascara al hipócrita. Haz ese viaje al interior para que quite la máscara de hipocresía que trae. Desenmascara al hipócrita. Segundo viaje. Pues hace ese movimiento, pero tiene que llevarse en la práctica. Y de hecho, el primer paso, la primera etapa es el Jnana Yoga, en forma elemental, ¿verdad? Sin profundizar tanto, porque hay tantas cosas en el Jnana Yoga, tiene que llegarse hasta al Advaita, al no dos, al uno. Tiene que llegarse hasta esa gran verdad interiorizar. Y en la segunda parte tiene que utilizarse el Raya Yoga para interiorizar esa segunda etapa. Y la tercera etapa ya es un poquito más difícil, abate a la meditación para despersonalizarse. Es un poquito más difícil, pero son etapas que tienen que llevar, y cuando se dan esos pasos, ya se va haciendo el trabajo interno profundo real. No solo externo. Y por eso es importante, pues, conocer esto, aunque sea teóricamente, y ya después vendrán las prácticas. Ya en ese momento vendrán las prácticas para todo ese tipo de cosas. Se pueden hacer prácticas sencillas. De hecho, ya una vez hicimos una práctica que se llamaba la meditación viparita. La hicimos, es sencilla, se puede hacer sencillísimo. Y se hace y se puede profundizando poco a poco. Y con esta meditación se va entrando poco a poquito, se va descubriendo poco a poco, según cada quien puede profundizar. Y ya después se descubre más y más y más, pero sí hay que dedicar a hacer esto. Y lo ideal sería dedicarle pues unos 15 o 30 minutos al día para, para profundizar un poquito, dedicarle un poquito a esto, y cada día más y cada día más. Y lo interesante de esto es que ya cuando pasa el tiempo, va uno haciendo descubrimientos y avances, y como que es como las novelas, si las han visto, ¿no? Que empiezan a ver un capítulo y ya se pone emocionante, te lo dejan en lo más emocionante, y luego ya vuelves y cada vez más emocionante, y entras más, encuentras más cosas y vas descubriendo, descubriendo, descubriendo. Y son mundos internos como decía Don Juan, que cuando tú entres a tu mundo interior vas a descubrir muchas cosas. Eso que escribió las enseñanzas de Don Juan. Son mundos internos que hay que explorar. Por eso se dice, visita interior la tierra rectificando en medios rápido oculto. Visita el interior de la tierra. Entra dentro de ti. Entra dentro de ti. Y en el segundo grado de las dosis operativas se trabaja así. Y en la iniciación hay un recorrido simbólico de todo esto. Y todo está pues en los rituales. Nada más que está ahí para hacerlo fluir y luego aplicar. Pero eso es muy importante, pues, esta práctica de Raya Yoga. Y para empezar, todo el mundo puede hacerla de manera sencilla. Pero más importante. Algo que me molesta mucho de la escuela en general, y digo, fui maestro más de 5 años, como que he dicho, casi una década. Y la razón por la cual veo que muchos estudiantes pierden interés es por una falta de practicidad. Entiendo este tema de, pues hay que conocer todas las bases primero, pero creo que eso también puede caer en este viejo paradigma de, estudia esto, memorízate esto, porque yo lo digo, porque yo creo que es lo mejor. No estoy haciendo acusaciones en general, lo más estoy comentando algo que observo dentro del patrón de escuela de conocimiento, y que veo que es la razón por la cual mucha gente pierde interés. Entonces, yo observo mucho esto cuando no hay una practicidad, cuando no hay simplemente las matemáticas. Pues la gran mayoría de la gente detesta las matemáticas, que no ve un interés práctico aplicable dentro de su vida, que no lo puede empezar a utilizar para resolver problemas dentro de su vida. Entonces, yo en particular aprecio mucho el conocimiento, pero sé que el conocimiento sin aplicar, sin vivencia, no sirve de absolutamente nada. Entonces, a mí sí me gustaría, en lo particular, más prácticas
y menos conocimientos, menos información. Porque digo, hablo por mí mismo, yo sí estoy llegando a un nivel de hartazgo por información, información, información y no práctica, vaya. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y de hecho, ya lo hemos puesto en algunos lugares, la conveniencia o la necesidad de la información y la práctica para dar la formación. Y, por ejemplo, las escuelas modernas ya como en Alemania, esos lugares más desarrollados, ya se lleva un semestre de teoría y un semestre de práctica. Porque si bien es cierto que la teoría es la luz que ilumina el sendero de la práctica, también es cierto que sin la práctica, pues no se consolida el conocimiento. Por eso decimos que el conocimiento completo tiene que ser aprehensión, enseñanza teórica, aprehensión teórica, experimentación, para llevar a la vida práctica y ver cómo funciona. Y sí es verdad. Y por eso lo que les estaba platicando, estábamos comentando, que el próximo jueves vamos a hacer una práctica de este tipo. Y va a ser de este tipo de rayos. Vamos a hacer una práctica, porque aquí, bueno, sí podríamos hacerlo un poquito, que no sería igual de fácil porque tenemos el tiempo muy limitado. Pero el jueves sí vamos a hacer una práctica de este tipo y están invitados para que vengan todos y vamos a hacerle, y va a estar bonita e interesante. Y ya con ese conocimiento que tenemos de la teoría, ya vamos a empezar a aplicarlo un poquito en la práctica. Y ya cuando se abran las logias operativas y se inician los grupos, entonces sí ya vamos a tener teoría y práctica, que tiene que hacerse de esa manera. Entonces la teoría y la práctica inmediatamente. Y se tiene que dejar prácticas para realizar en casa. Para realizar en casa esas prácticas y hacerlas y adquirir ese desarrollo de todo eso que se enseña. Pero bueno, estamos trabajando. Por lo pronto estamos aquí en este proceso y ya tenemos planeado hacer esa práctica y queremos continuar por lo menos una vez a la semana con una práctica. A ver cómo es posible que asistan, si pueden asistir o cada que puedan asistir para tener esa práctica. Porque sí es verdad, pura teoría sí sirve. La teoría no sirve porque aprendemos algo siempre. Aprender algo es bueno. Pero si no llevada a la práctica, pues no se construye el conocimiento, pues quedamos nada más en el aspecto teórico. Hace rato esta parte. Muy bien dicho, es correcto. Perfecto. Entonces, si les parece bien, damos por terminada esta presentación. Ya nada más oímos la opinión de cada uno. A ver qué les pareció que encontraron y si tienen alguna aportación. A ver, ¿quién quiere decir, opinar primero qué les pareció esta clase del Raya Yoga? Bueno, mm, pues es algo que no, teóricamente no lo conocía. Mm, Prácticamente eh, creo que lo, lo he visto practicar en tu persona, tus meditaciones, eh, es el método que se puede decir que pudiera. Más yo no sabía que se llamaba así, que era una yoga real. Sí. Me parece muy interesante y también creo que, bueno, hasta el día que nosotros lo practiquemos de manera correcta, hasta entonces, pues lo vamos a poder comprender definitivamente por la introspección que se lleva a cabo en este momento, ¿verdad? Para mí, bueno, pues es muy interesante y pues agradezco enormemente que nos sigas compartiendo toda esta información. Sería todo de mi parte. Muy bien, muy bien. A ver, Jesús, ¿y tú qué tienes que decirnos?
No, pues muy interesante. A mí me apasiona mucho estos temas y claro que tener una visión, acrecentar la visión, pues siempre es interesante para poder fortalecer la práctica. O sea, con esas pláticas me llena el interés de poder ver cuál es el siguiente paso, como las novelas que usted comenta. Y bueno, las dos cosas a mí me parecen fascinantes, la teoría y la práctica. Y le agradezco a todos las informaciones que nos pasan, toda su luz que nos transmiten y muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien. Muy bien, pues ya saben, ojalá puedan venir, porque la semana pasada no podían venir, ojalá esta vez sí puedan venir para estar en la práctica y creemos que les va a gustar mucho, ¿no? Muy bien. A ver, doctor Alex, ¿quieres decirnos por último qué te pareció esta presentación, esta clase? No, para mí este tipo de información es bella, pero creo que compartí mi punto de vista de mi punto de vista en particular, mi evidencia, es llegar a un hartazgo de información. Pues. Me gustaría decir no, pues, bonita información, bello, interesante, y pues sí, puede ser bello, interesante para algunos. Particularmente la vivencia es lo que más me llena. Y ahí sé que las palabras no enseñan, ¿no? La experiencia de vida enseña. Y para aquellos que pueden vivir, relacionar todo esto con una vivencia, pues, qué genial, qué bonito. Sí, sí es verdad. Sí es verdad, porque como dicen, de lengua como tres platos, ¿no? Nomás bla, 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 y parece tan bonito, y hay tantas cosas que pueden parecer tan extraordinarias, y bellas y hermosas, y a la hora de la verdad, pues, a lo mejor eran pues casillas en el aire, ¿no? Por eso es importante demostrarlo con un poquito de práctica. Bueno, pues ya saben, están invitados el jueves. Vamos a hacer esta práctica a las 8 de la noche y ahora pueden asistir todos ustedes y más que están invitados, porque podrían estar para hacer esta práctica y poder aplicar un poquito todos estos conocimientos teóricos que aquí nos presentamos. Pues bien, entonces muchas gracias por su presencia. No, faltó Mónica de dar su opinión. Mónica, a ver si puede hablar porque me parece que estaba cuidando a una persona. Si puedes hablar, Mónica, pues parece que está con su papá y nada más iba a estar escuchando. Sí. Ok, sí. Entonces, pues, por esa razón, pues ya no le pedimos con tanta insistencia que nos hable. Bueno, Gracias, entonces, buenas noches. está bien. Para la próxima semana vamos a ver el tema del el karma yoga. Y ese sí está muy fácil de poner en práctica, porque vamos a ver cómo es el yoga de servicios interesados y podemos salir a ayudar a muchas gentes. Es muy fácil de poner en práctica. Y este es un poquito más difícil, pues, porque es muy teórico y profundizado, ¿no? Un poco más difícil. Bueno, correctamente, perfectamente. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, que estén bien.